suficiente para informar a los usuarios de los estados financieros. La NIA requiere que el auditor deniegue la opinión o que renuncie al encargo, ¿verdad? Si las disposiciones legales o reglamentos aplicables así lo permiten. Definiciones. Estas definiciones ya lo hemos venido viendo anteriormente. Marco de información financiera es el que aplica a la empresa para elaborar su estado financiero. El término de imagen fiel se utiliza, prefiere un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos y además, ¿verdad? Reconoce de forma implícita que para lograr la presentación de los estados financieros puede ser necesario que la dirección revele información adicional o la requerida específicamente por el marco. Reconoce explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los requerimientos del marco. Y por eso, al no cumplir los requerimientos del marco, nosotros tenemos que dar una salvedad por el no cumplimiento de ese requerimiento del marco para lograr la presentación fiel de los estados financieros, ¿verdad? Se espera que esto solo sea necesario en circunstancias extremadamente poco frecuentes. ¿Verdad? El término marco de cumplimiento se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos sin contemplar las posibilidades descritas en los apartados 1 y 2 anteriores. Aquí tenemos lo que es la evidencia. Evidencia de auditoría. Pongan atención a esto. Estos son los, como dicen, las partes principales de esta norma. Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Si yo no tengo buenas evidencias, mi conclusión será inadecuada. Cuando hablamos inadecuada, tal vez tengo que dar una opinión con calificaciones y la estoy dando estándar. Eso es inadecuado, ¿verdad? Tal vez una obtención de opinión y yo estoy dando una opinión calificada. ¿Por qué? Porque no obtuve evidencias adecuadas para alcanzar las conclusiones. La evidencia de autoría incluye tanto la información contenida en los registros contables, ¿verdad? De lo que se obtiene en los estados financieros, como en otra información para propósitos de la NIA. La suficiencia de la evidencia de autoría es la medida cuantitativa de esta. La cantidad de evidencia de autoría necesaria depende de la valoración del auditor del riesgo. Si el riesgo es alto, yo tengo que obtener más evidencias. Si el riesgo es bajo, yo tengo que obtener menos evidencia, ¿verdad? El riesgo de incorrección material, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría. La adecuación de la evidencia de auditoría es la medida cuantitativa de esta, es decir, su relevancia y fiabilidad para respaldar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. Como les explicaba, ¿verdad? Nosotros podemos obtener evidencias de varias fuentes, pero las mejores evidencias para llegar a buenas conclusiones son las de fuentes externas. Riesgo de auditoría. Desde el momento que nosotros hacemos un contrato con el cliente, tenemos un riesgo de auditoría. Porque aquí dice, riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada, ¿verdad? Cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales y el riesgo de auditoría es una función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detención, ¿verdad? Cuando hablamos riesgo de detención es que nosotros aplicamos
los procedimientos de auditoría y no pudimos detectar fraude o errores. Pues quedaron omitidos. No fueron lo suficiente. ¿Verdad? Ese es un riesgo de detección. Ahora bien, bueno, el auditor, la frase de auditor, ya todos sabemos, ¿verdad? Se utiliza que para auditores es la firma, en conjunto, que está un socio a cargo, hay un gerente, hay, ¿verdad? Ese es el auditor. No solo una persona, sino que es todo en conjunto, así como dice acá. Auditor, el término auditor se utiliza para referirse a la persona o personas que realizan la auditoría, ¿verdad? Ya vengo, ya ves. Riesgo de detención. Riesgo de que los procedimientos aplicables por el auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, no detecten la existencia, bájenle el micrófono ahí, no detecten la existencia de una incorrección que podría ser material, considerando individual o de forma agregada con otras incorrecciones. Bueno, estado financiero, eso ya lo conocen ustedes. ¿Quién está hablando? No, Carla, yo vamos a bloquear ahí para que tú quede los mensajes. Ok. Información financiera histórica. Las auditorías externas de estados financieros tiene que ser histórica la información financiera. Eso quiere decir que eso es de hechos pasados, ¿verdad? Dice aquí información financiera histórica, información relativa a una entidad determinada, expresada en términos financieros y obtenida principalmente del sistema contable de la entidad, acerca de hechos económicos ocurridos. Eso es lo que significa información financiera histórica, en periodos de tiempo anteriores o de condiciones o circunstancias económicas de fechas anteriores. Bueno, dirección es la dirección del auditor, bueno, la persona. Incorrección, diferencia entre la incorrección material o como ustedes les quieren ver. Diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida incluida en los estados financieros. Y la cantidad, clasificación, presentación, revelación de información requerida respecto a dicha partida de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Eso se le llama incorrección. Que esa información, esa partida, no esté de acuerdo con lo que dice el marco de referencia de información financiera aplicable. ¿Verdad? Oye, premisa, eso es algo, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tenemos este concepto, sí me interesa que lo dominemos bien. Juicio profesional. Aplicación de la formación práctica. Como les decía anteriormente, el juicio profesional se va adquiriendo a través de la experiencia que tienen los auditores, ¿verdad? En ejercer su práctica, ¿verdad? Esto de la auditoría es algo especializado. No vamos a poner a alguien recién egresado de la universidad a hacer una auditoría. No, tenemos que, ¿verdad?, practicarlo. Entonces, el juicio profesional se va adquiriendo a través de la experiencia,
Aplicación de la, dice aquí, aplicación de la práctica, el conocimiento y la experiencia relevante en el contexto de las normas de auditoría, contabilidad y ética. Mire, 3 cosas tiene que tener importante en el juicio profesional. Dice que tenemos que tener experiencia en el conocimiento de las normas, conocimiento en las normas de contabilidad y ética. Hay un código de ética para los contadores públicos. Aquí en Honduras es ley. Está aprobado por el Colegio de Contadores Públicos aquí en Honduras, el código de ética, que es el mismo que sacó la IFAC, la Federación Internacional de Contadores. Para la toma de decisiones, informados acerca del curso de acción adecuado en función de las circunstancias del encargo de auditoría. Bueno, jóvenes, hasta aquí vamos bien. ¿O alguna duda de un inciso de estos? No se me queden callados. Hasta el momento todo claro, licenciado. Bueno, ¿alguna duda? Mire, aquí está. Aquí está esto, juicio profesional. Más adelante dice escepticismo profesional. Actitud que implica una mentalidad inquisitiva. Cuando usted llega donde el cliente, tiene que ir con una mentalidad de que lo que va a ir a ver, aquí en otras palabras, está malo. Y hasta que usted lo verifique, lo revise, puede decir que está bien. ¿Verdad? Dice actitud que implica una mentalidad inquisitiva. Una especial atención a las circunstancias que pueden ser indicativas de posibles incorrecciones debido a errores o fraudes. Y una valoración crítica de la evidencia de auditoría. ¿Verdad? Escepticismo profesional. Por eso es que dicen que nosotros somos un poco creídos, que no creemos en nadie. Hasta que nosotros lo revisamos, sí, decimos que eso está bien. Seguridad razonable. Es el contexto de una auditoría de estado financiero, un grado de seguridad alto, aunque no absoluto. ¿Verdad? Es un grado de seguridad alto, pero no es absoluto. Riesgo de incorrección material. Riesgo de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales antes de la realización de la auditoría. ¿Verdad? Yo determino el riesgo, pero antes de que yo vaya a obtener, haga la revisión a una determinada cuenta, obtenga las evidencias, yo estoy determinado que sí existe un riesgo. Eso de determinar los riesgos es a través de la experiencia que uno tiene, ¿verdad? Va aprendiendo a determinar riesgos. Aquí existe un riesgo y puede ser alto, bajo, medio. El riesgo comprende 2 componentes descritos del siguiente modo en las afirmaciones. Riesgos inherentes, ¿verdad? Riesgos inherentes. Dice susceptibilidad de una afirmación sobre un tipo de transacción. Saldo contable u otra revelación de información a una incorrección que pudiera ser material, ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones antes de tener en cuenta las posibles controles correspondientes. ¿Verdad? Ese es el riesgo inherente. Riesgo de control. Riesgo de que una incorrección que pudiera existir en una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable, otra revelación de información, y que pudiera ser material, ya sea individualmente o de forma agregada, con otras incorrecciones no sea prevenida o detectada y corregida oportunamente por el sistema de control interno de la entidad.
¿verdad? Responsables del gobierno, de la entidad. Bueno, son las personas, ¿verdad? Los ejecutivos de la organización que se encargan del gobierno corporativo. Son los que integran el gobierno corporativo. Bueno, requerimientos de ética relativa a la auditoría de estado financiero. Esto ya va hacia la persona, hacia el auditor que está haciendo la auditoría. ¿Cuáles son los requerimientos que exige la norma para que usted pueda hacer un trabajo? Si no cumple con esos requerimientos, ese trabajo no lo está haciendo adecuadamente. El auditor dice que es la persona o las personas. El auditor cumplirá los requerimientos de ética, según lo que dice el Código de Ética, incluidos los relativos a la independencia aplicables a los encargos de auditoría de estado financiero. ¿Verdad? Hay unos apartados ahí que más adelante los vamos a ver. Dice ahí, a efectos de su adecuada interpretación y aplicación, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Escepticismo profesional. El autor planificará y ejecutará la auditoría con escepticismo profesional, reconociendo que pueden darse circunstancias que supongan que los estados financieros contengan incorrecciones materiales. ¿Verdad? Juicio profesional. El autor aplicará su juicio profesional en la planificación y ejecución de la auditoría de los estados financieros. Ahí tiene que aplicar, ¿verdad? Su juicio profesional. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría. Con el fin de alcanzar una seguridad razonable de las cifras presentadas en los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo y en consecuencia para permitir alcanzar conclusiones razonables en las que basan su opinión apartados. Realización de la auditoría de conformidad con la NIA. Cumplimiento con las normas de auditoría aplicables en la auditoría. Dice acá que el auditor aplicará todas las normas aplicables a la auditoría. Una norma es aplicable a la auditoría cuando la norma está en vigor y concurren las circunstancias a las que se refiere. ¿Verdad? El auditor conocerá el texto completo de la norma, incluye las guías de aplicación y otras anotaciones explicativas, con el fin de comprender sus objetivos y aplicar sus requerimientos adecuados. El auditor no manifestará en el informe de auditoría haber cumplido con los requerimientos de la NIA, a no ser que haya cumplido con los requerimientos de la norma y los de todas las demás normas aplicadas en la auditoría. Objetivos establecidos en cada norma. Con el fin de alcanzar los objetivos globales de la auditoría, este seguirá los objetivos mencionados en cada norma aplicable. Al planificar y ejecutar la auditoría, teniendo en cuenta las relaciones existentes entre la norma y la finalidad de esto, ¿verdad? Entonces aquí dice determinar si es necesario algún procedimiento de auditoría adicional a los exigidos por la norma para alcanzar los objetivos establecidos en ellas. Evaluar si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Nosotros en el proceso de la auditoría, cuando estamos obteniendo las evidencias, tenemos que evaluar si son suficientes y adecuadas. ¿Verdad? Y el cumplimiento de los requerimientos aplicables. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 23, el auditor cumplirá cada uno de los requerimientos de la norma, salvo que en las circunstancias de la auditoría, ¿verdad? De la auditoría no sea aplicable a la totalidad de la norma. El requerimiento no sea aplicable porque incluye una condición y esta no concurra, ¿verdad?
Objetivo no alcanzado. Es el caso de que un objetivo de la norma aplicable no puede alcanzarse. El autor evaluará si ello le impide alcanzar sus objetivos globales. Ya todos sabemos cuáles son los objetivos globales, que son los dos que les explicamos al principio, ¿verdad? Y aquí tenemos una guía de aplicación. Esta guía de aplicación, eso amplía más la norma, ¿verdad? Como decir, por ejemplo, si corta ahí, vamos a continuar mañana, ¿verdad? Mañana vamos aquí está. Ahí dice, hay unos apartados A17 y el 16, ¿verdad? A17. Miren, aquí está el A18. Dice, está más amplio, aquí está más amplio esto, ¿verdad? Habla del escepticismo expresional, ¿cuánto habla aquí? ¿Verdad? Juicio profesional, está más amplio, ¿verdad? Esto lo pueden bajar en el internet. Riesgo de autoría está más amplio. Riesgo de inconsistencia material. ¿Verdad? Riesgo de detención. Limitaciones inherentes a la autoría. Esta es la guía de aplicación. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Lick, una consulta. ¿Sí? No sé si nos podrá compartir el material que estoy. Sí, este material lo voy a subir. Todo el material lo voy a subir. Para que vayan leyendo, porque vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba de 3 normas. ¿Verdad? Y el examen de las que restan. Ya la que vamos a Virtual la prueba, Lick. ¿Ah? Virtual. La otra prueba va a ser la prueba va a ser la otra semana, creo que por el jueves la vamos a hacer. ¿Pero en qué modalidad, presencial o virtual? Bueno, yo creo que la voy a hacer virtual, porque virtual con estas cuestiones, si usted estudia, me va a contestar. O sí, que ahí va a tener tiempo limitado. La voy a hacer virtual. Excelente, Lick. ¿Verdad? Entonces mañana concluimos con esta y el otra semana empezamos la otra y de eso vamos a hacer una prueba. ¿Verdad? Y les voy a dejar las tareas. A partir del lunes les dejo las tareas que vamos a hacer. Bueno, jóvenes, los espero el día de mañana, ¿verdad? Bueno, pues, pasen buenas tardes.